vive con su experiencia. Venimos a este mundo con una inspiración y nos vamos con una exhalación. Y entre medio nos pasa la vida, con todos sus matices. La idea es que cada una aquí y ahora está exhalando lo que la vida le está dando. Y es un compartirnos, sin juicios, sin crítica, amalgamados en el sentido de que si están acá hoy, es porque todas, de alguna u otra manera, tendríamos razones, si nos dejamos llevar por la razón para no estar acá. Y esa es la diferencia cuando uno se escucha el deseo del corazón y está acá. Porque el deseo lo mueve el alma. Hay una frase de Yeshua que a mí me gusta mucho, que es que el deseo es el hilo que conduce al alma con el corazón de Dios. Entonces, cuando esta práctica toca el corazón, deja huellas. Y quizás la persona, ¿qué sucede? Parece lindo este tema del deseo del corazón, pero muchas veces ese deseo del corazón nos lleva a hacer cambios muy fuertes en nuestra vida. Y hay que animarse a eso. Entonces, muchas veces toman contacto con la práctica y después es como que queda tan movilizado y se despierta eso por dentro y dice, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿A quién obedezco? ¿No? Y ahí empieza esa puja entre la razón de lo que tiene que ser, lo que debe ser y lo que realmente nosotros deseamos. Entonces, cuando empieza a pesar la balanza del deseo del corazón, uno empieza a darse cuenta que esa puerta, justamente que es el corazón, abre caminos y hace que el camino sea más fácil. Se nos hace el camino difícil por todo lo que peleamos y eso es inherente a todos, o sea, nadie zafa eso. Entonces acá lo que a veces complica más la cosa es que uno empieza a luchar con este tema de ¿por qué no me escuché? ¿Por qué no seguí? ¿Por qué no lo hice? Y ahí empieza la pérdida de energía. La práctica de Qigong nos lleva a esa inocencia que fuimos cuando nosotros fuimos niños y recién nacíamos, éramos bebés y caímos en un lugar, en un espacio. Según los taoístas, nosotros tenemos todas las rutas abiertas al nacer, conectados con lo divino, con la fuente, con la mente que nos crea, y al mismo tiempo empieza a generarse en ese bebé esa tensión para adaptarse al medio. Y con esas tensiones se van cerrando esas rutas. Entonces nos vamos comprimiendo y la mente se va adaptando, el cuerpo se va adaptando. Entonces siempre somos seres que nos vamos adaptando a un medio y nos vamos alejando de esa abundancia infinita que somos. La práctica de Qigong nos recuerda justamente eso, es volver a ese origen. Entonces empieza ahí de vuelta la chispita a activar ese corazón y ese deseo, y detrás de esa cáscara que todos tenemos para adaptarnos al medio hay algo muy profundo que se empieza a mover y que simplemente ocurre, no lo buscamos. Lo que pasa que también es una práctica que nos pone de costado este tema de corrernos en analizar, pensar y razonar, y nos vamos al sentir. ¿Qué siento? ¿Qué vibro? Entonces acá también es interesante porque la práctica de Qigong lo que hace también es acompañarnos junto con la naturaleza, los ciclos, e ir desde ese lugar, ir adaptándonos a lo que nos va mostrando la naturaleza, y es volver a esa naturaleza. En el encuentro anterior, quienes no vinieron, estábamos trabajando con la energía del otoño, el elemento metal, que trabaja con dos órganos, pulmón e intestino grueso. El otoño es un momento muy interesante porque es un momento de discernimiento, de selección, de qué es aquello que suelto, que ya cumplió su ciclo, y con qué me quedo, ¿no? Recojo la cosecha del verano. Entonces, desde ese lugar es un momento de seleccionar qué va a haber en mí de nuevo para la nueva siembra que voy a hacer. Y la energía del invierno nos lleva a ese recogimiento, por eso la energía va para adentro, no podemos, porque estamos terminando de hacer ese duelo de aquello que ya cumplió su ciclo
y nos quedamos y tenemos que preparar la tierra vibracionalmente, energéticamente, para darle fuerza a esas semillas. ¿Y qué pasa? Esas semillas bajo tierra, en la oscuridad es donde cobran fuerza. Y ahí es donde yo tengo que nutrir. Entonces nuestro trabajo hoy va a ser bastante intenso en cuanto a actividad, porque el centro del agua es el centro de alquimia por excelencia dentro de la práctica de la medicina china de Qigong. Ustedes van a ver que hay una práctica externa, que ustedes pueden ver a otros practicantes, y hay una práctica interna, que es cómo yo llevo esta práctica a el equilibrio entre lo que aparentemente puede ser positivo o negativo y empezar a tener una mirada más integradora. Ese es el equilibrio del yin y el yang. La luz y la oscuridad se complementan. Entonces, esta práctica, cuando yo la llevo a ese espacio interno, mi trabajo es de que si bien yo tengo una parte visceral, agua, que tiene que ver con lo instintivo, donde también se aloja nuestras memorias ancestrales, las creencias que hemos recibido de todos nuestros ancestros, porque es nuestra biología, y el instinto de supervivencia, lo resignificamos con nuestra práctica. ¿Por qué? Porque tenemos como esa agua, ese vaso de agua, que le voy poniendo más energía, más vitalidad, más fuerza, y se va limpiando, va rebalsando ese vaso en algún momento. Para eso tiene que haber un superávit. Entonces, cuando empieza a tener esa agua más limpia, tengo más claridad. Puedo ver más claro el camino, porque no está sucio con las creencias, con lo que he recibido. Me ocupo yo de mi instintivo, pero ese instinto también me rescata. Y esa agua es la que va a estimular lo que se dice la mente sabia inteligente. El fuego, el corazón, es la mente emocional. Entonces, ¿qué pasa? Con el fuego yo hago una interrelación con el medio. Entonces estoy siempre en función de entenderme con el otro, empatizar. Pero no tengo claro lo que es mío y lo que es del otro. El agua es lo que me da claridad. ¿Dónde estoy parado yo? ¿Y dónde está parado el otro? Ahora, en ese intercambio que estamos teniendo, cuando nosotros tenemos agua suficiente, así como la luz abraza la oscuridad, no importa el otro en qué estado esté. A mí no me va a afectar. Si a mí me afecta vibracionalmente lo que el otro me aporta, y lo veo como le tengo una lectura negativa, en realidad le tendría que agradecer a esa persona, porque me está mostrando que yo no estoy lo suficientemente fuerte. Entonces, esa debilidad es lo que hace que yo vea externamente el peligro, y que ese me quiere hacer daño, y que ese me lastima o algo. Bienvenidos, acá estamos. Y entonces ahí está el punto importante, que nosotros como practicantes de Qigong somos grandes transmutadores de energía. Pero para transmutar una energía externa tenemos que autorrescatarnos nosotros y estar con un superávit. Entonces, esto traducido es que cuando yo empiezo a autorrescatarme, ya no hay ni cuestionamiento, ni juicio, ni crítica por lo que siento, por lo que no siento. Empiezo a mirarlo de una manera más impersonal. Entonces eso es lo importante, que uno empiece a mirar lo que le está sucediendo con nuevos ojos, con los ojos de esa inocencia, de ese niño que venía a este mundo sin saber nada de nada y se tuvo que ir adaptando. Y todos pasamos por ahí. Entonces este tema yo lo trato siempre de traducir, porque en la práctica de Qigong uno va a leer en los libros muchas cosas de este tema de volver al origen y de volver a la unidad. Todo muy lindo, pero ¿qué es para nosotros eso en la cotidianidad? Es volver a entender de que en realidad, si nosotros tenemos que adaptarnos, siempre tenemos que usar nuestra propia energía. Entonces, por algo es que los chinos nos dicen que tenemos energía suficiente para vivir 24 años. El resto, digamos, tenemos que empezar a rescatar la energía de alguna manera si no hacemos algo. O sea, si no hacemos una actividad
que nos aumente la energía vital, básicamente respirar, porque esa es nuestra herramienta básica para todos, respirar. Si no respiramos, no nos nutrimos, no descansamos, no atesoramos energía. Entonces, acá viene el Qigong como práctica extra para justamente aumentar nuestra energía vital. Entonces, eso hace que el cuerpo se gaste menos. Por eso es que se conoce también como la práctica de la longevidad. Pero hay mucho más que eso, o sea, es ir transformando nuestro cuerpo, porque descubrir esta capacidad de que esta forma externa puede fijarnos en un punto donde decir, bueno, quedamos ahí. ¿Y qué pasa en ese espacio no visible? En esas células que se reúnen, que generan energía. Entonces, cuando nos vamos más allá, nos vamos a dar cuenta que lo que realmente podemos hacer es ir al terreno de donde se gestó la vida, y no es visible, porque la vida antecede al ser. O sea, nosotros tenemos una forma externa y tenemos un instrumento, pero antes que eso, la vida ya estaba. Y eso es un poco lo que nos dice la práctica de Qigong. Volver al origen es que, bueno, los rezagados son unos cuantos, ¿eh? Se va llenando el rancho. Un aplauso porque van llegando. Falta uno más, pero ya estamos. Bueno, bienvenido. Y entonces les decía, ahí es el punto importante, ¿no? Donde uno empieza a crear un superávit y ¿qué empieza a pasar? A grandes rasgos lo que podemos hacer justamente es esto, que cuando empezamos a transformarnos nosotros, sin hablar podemos irradiar y sin hablar podemos transformar. Y ahí está el poder del silencio, el poder del agua. Hoy vamos a trabajar con ese poder del silencio, el poder del agua, la capacidad que tenemos para transmutar, aumentar nuestra energía vital, por lo tanto aumentar el deseo. Quienes llegaron un poco tarde, lo que yo les decía es que quienes están acá es porque, a pesar de tener muchas razones para no estar, si escuchaban esta parte racional que todos tenemos, muchos hubieran tenido algún impedimento. Pero es el deseo del corazón el que los trajo de vuelta acá. Y el deseo del corazón tiene que ver con el alma, escuchar el alma. Entonces ya estos encuentros son encuentros de celebración de nosotros mismos, porque nos escuchamos. ¿Por qué? Porque estamos acá. Pregúntense ustedes, ¿por qué están acá? ¿Qué los hace estar acá? Nadie está obligado, ¿no es cierto? Y eso es lo lindo, que nadie nos obliga a elegir la libertad. Es una decisión nuestra. Si nosotros nos llevamos a una excusa, enseguida vamos a encontrarla. Todos lo encontramos. Incluso los chinos dicen que nosotros, los occidentales, respiramos para sobrevivir y no para vivir. Y en este último tiempo yo lo llevé a un lado más profundo, porque yo dije, ¿quién es el que sobrevive? El ego. La mente que sabe que va a tener un fin. El ser no sobrevive. Entonces, cuando los chinos dicen respiramos para vivir, es respirar y permitir que el ser nos respire, que la energía nos habite, que sea la energía la que nos transforma. Ese es el gran desafío que tenemos, permitir. Porque en definitiva es mucho más fácil. Por eso que ustedes van a ver que los movimientos son naturales, que los pueden hacer. Y no es porque sí eso que ocurre. Es porque nos está mostrando la práctica que no es tan difícil la cosa. No es que yo tengo que hacer un movimiento y estar pendiente si lo hago esto, el otro, porque no estoy afuera. No es una práctica para estar afuera. No es una práctica para que yo meta mi mente en racional y el análisis. Es una práctica para ser. Y volver a ser ese niño que es esto, como yo, que no sé cómo usar esto y juego con esto. Me permito eso, porque eso es lo que atrae y eso es lo que el mundo está necesitando, volver a confiar en el corazón de otro. Y por eso estamos acá.
para que ustedes vuelvan a confiar en ustedes mismos y por ende vuelvan a confiar en la humanidad. Porque cuando uno confía en uno mismo y suelta todo lo que tiene que soltar, la energía es tan poderosa, es tan potente, que después es como que hay algo que esa lealtad nos arrastra de tal manera que no podemos ser de otra manera. Ya no hay, o sea, va a llegar un momento que quiero que, mi deseo es que todos lo confirmen, que se acaba la lucha. Se acaba ese tironeo de ver, ser o no ser. Soy, punto, no me importa nada. Allá voy. Y por eso estamos trabajando en grupo. Porque eso a muchos les va a costar hoy, quizás. Entonces van a tener un curso acelerado para lograr sus metas y sus objetivos. Porque acá es simplemente que le estamos diciendo que no están solos. Y pueden confiar y vamos a hacer un trabajo interesante. También vamos a trabajar, los que se quedan a la tarde, vamos a trabajar también con la energía del dinero, con la manifestación y con entender que el dinero es una vibración. Entonces esa vibración también la vamos a unir entre todos y vamos a recordarnos mutuamente que todos somos abundantes. Entonces por eso es que vamos a hacer un trabajo particular a raíz de un hecho que ocurrió ayer con una de las chicas que seguramente va a venir a la tarde y entender lo que es la pérdida. Y a veces uno tiene que perder para cambiar la vibración. Entonces a veces la vida te arrasa con todo y te quedas sin nada. Y hay que volver a empezar. Y en ese volver a empezar, nada mejor que volver en conjunto. Y ese es el regalo que va a tener esta amiga que viene a la tarde y que tiene que cambiar esa energía porque la vida la está cuidando. Pero cuando a uno le pasan cosas muy tremendas, no sabe que la vida nos está rescatando. Entonces, el mensaje que yo tenía para ella es muy claro. Y entonces, como somos uno y como somos un grupo, también sentí en mi corazón de que esto lo tenemos que trasladar grupalmente. Que aunque a una le pase algo, siempre vamos a estar acá como grupo recordando la abundancia, también material. Porque estamos en el mundo, no somos espíritu etéreo y que está todo bien. Mentira. Lo terrenal y lo material es muy importante. Porque gracias a eso yo puedo hoy compartir lo que tengo, ayudarla a ella a empezar de cero con otra vibración energética y ese gozo en mi corazón es maravilloso. Entonces cuando uno entiende la abundancia para todos, no hay límite, no hay límite. Viene por todos lados, chicas, viene por todos lados. Y la vida es tan generosa que este es el mensaje que quiero hoy que se lleven de todo lo que hagamos. De todo lo que hagamos es que se preparen para el florecimiento y la expansión que van a tener. Porque, como lo dije en el primer encuentro que vinieron, y que, o sea, esto que se está sembrando es mucho más potente y fuerte de lo que uno imagina. Y eso es maravilloso cuando uno hace las cosas sin expectativa. O sea, sin necesidad. Yo hago estos encuentros sin necesidad de tener que responder económicamente. Entonces, así como viene esto acá, lo que entra de cada uno a mí me permite expandirme y que llegue a todos de distinta manera y poder proponernos otras cosas.
Pero ese es el tema de cuando uno entiende que a veces uno está para el servicio, pero si pone expectativas, interfiere. Entonces dejar que todo nos atraviese, la emoción, como lo estoy permitiendo yo, es parte de la autenticidad. Si yo no muestro mi vulnerabilidad, ustedes no se van a abrir. Y no es momento para estar a medias. No es momento. No es momento para que ustedes estén a medias en ser o no ser. No es momento. No es momento para que callen nuevamente a su alma y para que su corazón se calle. No es momento. Dejen que su alma se exprese con toda la fuerza. Que ese deseo que está ahí oculto tome la fuerza que sea. Porque ahí hay un mensaje. Y ese mensaje muchas veces es muy sutil y muy silencioso. Y por eso uno no lo escucha, porque tiene tanto ruido. Entonces en este instante que nos vamos a regalar de aquietarnos, de respirarnos y de habitarnos, después va a pasar muchas cosas, porque es como que con el agua limpia se ve más claro todo. Y para eso vamos a trabajar.